Bendiciones, tiempo de recibir palabra del Señor, tiempo de alimentarnos de la palabra del Señor, porque necesitamos en todo momento la dirección del Padre en todo proceso que estamos pasando. Hay expresiones que hemos escuchado a lo largo de nuestro tiempo como cristianos que ciertamente nos llaman la atención, y una de ellas es obras muertas. Necesitamos saber, cuando habla la palabra del Señor y habla propiamente de las obras muertas, ¿qué necesitamos aprender o qué necesitamos saber para corregir algunas de las actitudes o acciones que nosotros tenemos? Siempre me pregunto o he preguntado el por qué hacemos cada cosa de la que hacemos en nuestra vida, en nuestra familia, en la empresa, en el trabajo, en el negocio. Siempre me pregunto esto, ¿verdad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación? Platicando siempre con los siervos del Señor, hablábamos ciertamente de mi pensamiento con respecto al trabajo. Yo le decía a él, cuando el trabajo es un trabajo, es cansado. Cuando el trabajo es un privilegio de servir, es una bendición. Y ciertamente cuando hablábamos también de obras muertas, entendemos que las obras muertas son, dice, las obras de nuestras manos. Se trata de obras de autojusticia. Lo que hacemos podemos resumirlo de esa manera, para beneficiarnos. Cuando pensamos solamente en nosotros, en lo que queremos, en lo que necesitamos, yo le llamo a esto el yo-yo, ¿verdad? El yo. Entonces, se trata de obras de autojustificación y se le llaman apropiadamente obras muertas, porque conducen a la muerte, según nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 14, el versículo 12 y el Proverbios 16, 25, nos dicen de la misma manera: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mira esto. Hay obras, actitudes y acciones que a los seres humanos les parecen de mucho beneficio. A los cristianos en su momento que son de mucha bendición. Pero al final, por su fruto, dice también la palabra, se conocerán. Entonces realmente tenemos que estar sabidos de cuál es la voluntad de Dios y sobre todas las cosas en nuestras actitudes y nuestras acciones, para que todo lo que hagamos tenga un fruto. Sobre todas las cosas, el fruto que glorifique el nombre del Señor. Entonces nos decían, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora bien, las buenas obras son hechas para Dios. Mira esto, interesante. Todo aquello que se hace con el propósito de ser de bendición, glorifican el nombre del Señor. Vamos, buenas obras son hechas para Dios. Todo aquello, cuando se ayuda, cuando se respalda, cuando se comparte la palabra del Señor, cuando se ministra, cuando se exhorta a tiempo y fuera de tiempo, si es hecha como para el Señor, ciertamente, dice, son buenas obras. Ahora mira esto también, las obras muertas son hechas supuestamente para Dios. Mira qué interesante. En esto, mira esto, las obras muertas son hechas supuestamente para Dios, pero en realidad son hechas para mí. Es todo aquello que en su momento se le pone el tinte de para Dios, ¿verdad? Pero sus propósitos, ¿sí? O las razones por las cuales se hacen, pues son equivocadas, son más bien personales, para alcanzar un fin personal. Las obras muertas son hechas supuestamente para Dios, mira esto, pero en realidad son hechas para el hombre, para el ser humano en sí, para la carne. Hebreos 6.1, mira lo que nos dice. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Mira lo que nos dice. Dejando todo aquello que sabemos que es básico. Por ejemplo, el pecado. El pecado, todo aquello que ofende el nombre del Señor, que contradice la obra de Dios. ¿Sí? Dejar las doctrinas elementales. Por ejemplo, desde el momento que hicimos a Jesús el Señor de nuestras vidas, somos hijos de Dios. La salvación ciertamente no se pierde. Y cuando el hombre peca, realmente paga las consecuencias. Pero ciertamente es interesante porque nos dice dejando las doctrinas elementales, lo que se supone que ya como cristianos sabemos, sobre todo el escuchar, guardar y poner por obra la palabra del Señor. Recordamos siempre Deuteronomio 28 que nos dice, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios
para guardar y poner por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Mira esto. Entonces, todo aquello que sabemos como cristianos y hemos escuchado durante años de las verdades de la palabra del Señor. Dice entonces, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Realmente estamos arrepentidos? ¿Realmente llegó ese momento en que nos confrontamos con nuestras actitudes y nuestras acciones? Y si sabemos que hemos actuado mal, ¿realmente nos arrepentimos? Pues solamente un perdón como solíamos hacer de pequeños, ¿verdad? Solamente para evitar el castigo o la corrección de parte de nuestros padres. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero era solamente una actitud superficial. Y mira lo que dice la palabra. Sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Mira esto, qué interesante. Efesios 2:10 por su parte nos dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, mira esto. Desde el momento que hicimos a Jesús el Señor de nuestras vidas, desde el momento en que empezamos a buscar la palabra del Señor, a escudriñarla, para entenderla, para empezar a guardar y poner por obra todos los mandamientos y estatutos establecidos, desde ese momento, mira esto, nos dice, somos hechura suya, somos hijos de Dios, pero también nos dice, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Lo pienso de esta manera, todo ser humano al momento de nacer en esta tierra viene con un buen propósito. Por supuesto, somos consecuencia y nacemos como consecuencia de pecado, pero si buscamos primeramente el reino de Dios y empezamos a ser discipulados, instruidos por la palabra del Señor, todas las buenas obras que Dios preparó para nosotros ya están establecidas. Ahora mira esto. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora bien, mira esto. El llamamiento al cristiano nacido de nuevo es arrepentirse de las obras muertas. Las obras de la carne son obras muertas, de nada sirven, no son hechas en Cristo. Cuando se hace, mira, cuando las intenciones propiamente no están alineadas con los propósitos de Dios, son obras muertas, no sirven para nada. Cuando no las hacemos, cuando se hace pensando primeramente en los intereses personales, me impacta siempre el pensar en Cristo. Él vino a esta tierra y dice la palabra no a ser servido, sino para servir y dar su vida. Qué interesante que Él nos dio ese ejemplo, que estamos en esta tierra con propósitos de ser de bendición. En las obras que Dios preparó de antemano, dice la palabra, pero aparte de esto, mira esto, sabemos que somos llamados, primeramente, a reconocer cuando nos hemos equivocado. ¿Cuánto tiempo tardamos en reconocer cuando cometemos una falta? Cuando caemos en pecado, cuando contradecimos las verdades de la palabra del Señor, ¿tiene algún efecto en nosotros o seguimos de largo? Mira, con las excusas de siempre y los pretextos de siempre. Todos lo hacen. Sí, todos lo hacen. Yo lo digo, todos lo pueden hacer, pero un hijo de Dios no. Ahora mira esto. Entonces, si hablamos de dejar ya las obras muertas, todo aquello que hacemos, nuestras acciones, que no solamente no sirven para nada, sino que ofenden el nombre del Señor, ¿qué debemos de hacer? Buscar nuevamente el camino a las buenas obras. Todo aquello que se hace alineado con los propósitos de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, para poder dejar atrás las obras muertas y comenzar a caminar en las buenas obras, necesitamos para comenzar, mira esto. En primer lugar, necesitamos el arrepentimiento. Ahora bien, el arrepentimiento, que es la convicción de que el pecado es pecado. El cambio de opinión y actitud que conduce a un cambio de acción, actitudes. Mira esto, lo primero que dice, el arrepentimiento es estar convencido que fallamos. Mira esto, qué interesante. El hecho de saber que cualquier actitud de pecado que ejerzamos en su momento, tan simple que sea, en su momento, como la expresión de las mentiras, mentiras blancas, mentiras piadosas, no lo hay. La mentira es mentira y la mentira es pecado. Pero mira esto. Entonces, si realmente reconocemos que hemos fallado, si realmente reconocemos que hemos actuado de una manera incorrecta, ofendido a Dios, faltándole en cuanto a la promesa o al mandamiento del amor al prójimo y del amor a los enemigos,
Porque mira, es importante, porque el que ama a Dios, ama al prójimo y ama al enemigo sin ningún conflicto. Pero mira, una vez más, entonces, lo primero que necesitamos para empezar a obrar de una manera correcta es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la convicción de que el pecado es pecado, el cambio de opinión y actitud que conduce a un cambio de acción. El estar convencido y, como decimos, no lo volvemos a hacer. Me recuerdo, y siempre me llama la atención el pasaje de la mujer hallada en adulterio. Luego de que pasa el proceso de que iba a ser apedreada, mira, Jesús le dice, ¿dónde están? ¿Sí? ¿Dónde están los que te acusaban? Ella dice, no, no hay ninguno. Le dice, tampoco te acuso, vete y no lo vuelvas a hacer. Qué interesante, porque yo sé que la mujer entendió que el arrepentimiento recibe como, mira esto, si se reconoce, recibe el perdón, y el perdón da la oportunidad a un cambio de vida. Qué maravilloso llegar a este punto. Entonces, ¿sí? Un cambio de actitud que conduce a un cambio de acción. Mira esto. Segundo libro de Crónicas 7:14, este pasaje maravilloso, que es de uno de mis pasajes favoritos. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mira lo que dice el Señor. Si mi pueblo se humilla, ¿a qué punto hablamos de la humillación? Cuando reconoce que ha fallado. No somos perfectos. Esa es la verdad. Pero cada día debemos de buscar la perfección y apartarnos de todo aquello que sabemos que es incorrecto, que es pecado. Entonces lo primero que dice este pasaje, segundo libro de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro. La oración, como ese tiempo maravilloso de comunión con el Padre. Ese tiempo maravilloso para escuchar su voz, sus indicaciones, su corrección, para ser guiados a hacer lo correcto. Ese momento en que también exponemos nuestras necesidades, nuestras dudas, para escuchar y recibir esa respuesta. Mira esto. Si se humilla, primero en la humillación, el reconocer que hemos fallado. Segundo, dice, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Reconocen que han fallado y se apartan de ese camino. Mira el arrepentimiento, es si hoy va a la izquierda, me arrepiento y voy hacia la derecha, no sigo en el camino a la izquierda. Es un cambio literalmente de dirección. Y lo dice de esta manera. Y se convierten de sus malos caminos. Para convertirse realmente necesitamos reconocer que hay mal, que hay de mal, que es pecado, cuáles actitudes todavía ofenden el nombre del Señor. ¿Lo tenemos en claro? Sabemos que sí. Mira, es maravilloso el hecho de saber que siempre frente a nosotros, los cristianos, hay un espejo que nos refleja realmente cómo somos, que no esconde nada, ni nuestros pensamientos, nuestras intenciones están reflejadas ahí. ¿Para qué? Para que tomemos conciencia de todo aquello que ofende a Dios. Porque al final, cuando evitamos lo que ofende a Dios, es en beneficio de nosotros. No hay nada que esconder. No hay nada de qué avergonzarse. Esto es maravilloso. Dice entonces, si se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Mira entonces, la consigna para poder ser escuchado, que nuestras oraciones sean escuchadas. Lo primero es reconocer cuando fallamos y pedir perdón. Lo segundo, orar, esa comunión constante con Dios y buscar realmente su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Esto quiere decir, reconocemos que hemos fallado, pedimos perdón y cambiamos de rumbo, cambiamos de curso. Entonces, dice la palabra del Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mira, viene el perdón y sanidad. Qué maravillosa palabra. Ahora bien, mira esto. El arrepentimiento implica la convicción de que Dios tiene la razón. Mira qué maravillosa expresión. La convicción, el estar convencido que Dios es Dios y que Él siempre tiene la razón. Ese es el arrepentimiento. Implica entonces la convicción de que Dios tiene la razón y el pecador está totalmente equivocado. Y abandonar por completo y de corazón el pecado y toda excusa del pecado. Mira esto. Reconocer que Dios es perfecto, que Él no se equivoca, que siempre tiene la razón, que en su momento cuando nos equivocamos, mira esto, debemos realmente sentir ese peso y ese dolor por haberle fallado al Señor, más que habernos fallado o haberle fallado a las personas, el haberle fallado a Dios. Mira esto. Y entonces
¿sí? Abandonarlo por completo. Sí, esto lo hacía. Lo que decimos en su momento, sí era. Estas eran mis actitudes, mis acciones. Ya no actúo de esa manera. Y estoy trabajando en aquellas que todavía me ha costado, decía alguien. Y ciertamente vale la pena continuar, perseverar. Y mira esto. Entonces, abandonar por completo y de corazón el pecado y toda excusa del pecado. Recordemos, las excusas y los pretextos no nos servirán para nada. No sirve para nada al final. Porque el pecado no tiene excusa ni pretextos. El pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte. El pecado tiene consecuencias. Así es. Ahora mira esto. Es también ver los fundamentos inestables de nuestra propia vida y ponerlos bajo los fundamentos de Dios. He hablado siempre sobre la herencia. Herencia de maldición, líneas de iniquidad, costumbres y tradiciones, de las cuales en su momento fuimos parte por ignorancia. Pero cuando conocimos la verdad de la palabra del Señor, abandonamos todo aquello que le ofendía. Y mira qué interesante, porque es quitar esos fundamentos. Es que era así, o así es, o así funciona. Realmente debemos, antes de hacer cualquier cosa, debemos de, mira esto, pasarla bajo el filtro de la palabra del Señor. Si la Biblia lo dice, lo creo. Mira cuánto en su momento se ha ignorado por no leer la palabra del Señor. Aquel que ha leído la palabra del Señor, mira, me parece maravilloso. En todo tiempo, cuando el Señor me permite escuchar a aquellos jóvenes que realmente están convencidos de que Dios es Dios y que le buscan de todo corazón y que reconocen, mira, sobre todo esto, reconocen lo importante que es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ayer platicaba con uno de ellos y me sorprendía porque dice, yo acepté a Cristo y yo sé que debo de seguir su voluntad y hacer su voluntad. Mira qué maravilloso. Entonces, decía, es también ver los fundamentos inestables de nuestra propia vida y ponerlos bajo los fundamentos de Dios. Alinearlos con la palabra del Señor y valdría la pena hacer un espacio en su momento para analizar si nuestras actitudes, nuestras acciones están guiadas por la palabra del Señor. ¿Hemos dejado el pecado? ¿Hemos dejado todo aquello que ofende al Señor y lastima al prójimo? Mira, esto es maravilloso. Dios no puede bendecir, mira, escucha esto. Dios no puede bendecir a aquellos que no se han arrepentido, porque esto daría como resultado un desvío de la verdad. Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Estás correctamente caminando con el Señor? ¿Estás haciendo su voluntad? Yo me lo pregunto todo el tiempo. Por supuesto, sabemos que todo tiene su tiempo, pero en su momento, mira esto. Dios no puede bendecir a aquellos que no se han arrepentido, a aquellos que todavía guardan o tienen una doble vida. ¿Sabes? ¿Hay algo oculto para el Señor? Nada hay. Mira esto, antes que salgan nuestras palabras, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, nuevamente, Dios no puede bendecir a aquellos que no se han arrepentido, porque esto daría como resultado un desvío de la verdad. Mira esto. Se planteaba esta pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? ¿Qué es arrepentirse de verdad? Me decía alguien. Arrepentirse o el verdadero arrepentimiento es reconocer que el pecado es pecado, así de simple. El pecado es pecado, es incorrecto y no lo quiero en mi vida. Pasé por ese proceso ese 7 de enero. Venía de desórdenes, venía de pecado, venía de tantas situaciones tan difíciles. Y en ese momento que le digo, Señor, si tú no me sacas, yo no salgo. Lo intenté, lo intentaron y nadie pudo. Y al momento que me expongo al Señor, ¿sí? Vengo a reconocer que había vivido mal, que había vivido en pecado y que estaba bajo consecuencias de maldición. Y entonces, mira esto. El Señor hizo la obra perfecta y la sigue haciendo. Entonces, reconocer que el pecado es pecado y que produce o debe de producir una verdadera tristeza hacia Dios. Mira, también la palabra del Señor habla de un corazón endurecido. Aquel que puede mentir, engañar y pecar y estar en adulterio, fornicaciones, robo, lascivia, inmundicia. Pero pueden orar. ¿Será que sus oraciones son escuchadas? ¿Será que Dios les escucha realmente? ¿Será que realmente tienen una comunión con Dios? Una cosa dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia y en la calle. Guárdese. Mira esto. Entonces, reconocer que el pecado es pecado y que produce una verdadera tristeza hacia Dios es ver el pecado como lo ve Dios.
Mira esto. 2 Corintios 7:10. Mira esto. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Qué tremendo es en su momento cuando hemos fallado, cuando hemos pecado y viene esa tristeza a nuestro corazón, y el propósito de Dios es que reconozcamos que hemos fallado, que pidamos perdón y seamos perdonados y empezar de nuevo. Mira esto, y lo dice. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento, dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza humana solamente es una cubierta, ¿sí? Es un maquillaje. ¿Estás triste? Sí. ¿Por qué? Porque me siento mal, pero realmente el corazón, mira esto, en su momento hasta era como en apariencia. Yo digo lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Ahora mira esto, la verdadera tristeza, la que viene de Dios, produce arrepentimiento. Nos hace sentir ese malestar de haberle fallado a Dios, de haber caído en pecado. Mira esto. Confesar el pecado, entonces, confesar también el verdadero arrepentimiento, confesar el pecado cometido, y para esto se necesita, estar convencido que el pecado es pecado, nuevamente, que no se quiere tener y sobre todo que ofende a Dios. Entonces, no solo reconocer que se ha fallado, sino confesarlo, sobre todo delante de Dios. Confesar nuestros pecados. Mira esto. Y no podemos hacerlo a menos que estemos convencidos que el pecado es pecado y que ofende a Dios. Preguntamos, las mentiras, la codicia, la avaricia, los chismes, ¿qué piensas tú? ¿Son pecados o no? ¿Qué dice la palabra del Señor sobre esto? Mira, dice la palabra del Señor, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. Mira, si hay dudas con respecto a algunas actitudes de pecado, vayamos a la palabra del Señor. Pidamos esa revelación, porque mira esto, que no se quiere tener y sobre todo que ofende a Dios. Mira, hay ciertos artefactos, perdona la expresión, o ciertos olores que en su momento nos ofenden. En mi caso, el ajo. Sí. Y que pasé momentos tan difíciles porque solamente el olor, mira, me descomponía totalmente, me ponía en mal estado. Sí, para mí el ajo era, mira esto, algo desagradable, súper desagradable. Y yo pienso de esta manera con el pecado. El pecado para mí es como el ajo, no lo soporto, pero ni el olor. Sí, y así de alguna manera, y de sobre todas las cosas, el saber que ofende a nuestro Dios. Mira, todos dependemos de Dios, todos a nivel general dependemos de Dios, de su voluntad y de su misericordia. Y muchos sabemos que estamos vivos todavía por su misericordia y su favor, que nos ha bendecido de una manera sobrenatural. Qué maravilloso en su momento también el poder hacer un análisis de todo lo que Dios nos ha dado. Más de los afanes por lo que no tenemos todavía y por lo que otros tienen. Mira cuántos hemos sido bendecidos para comenzar con la vida, una nueva oportunidad de vida, un hogar, un matrimonio, hijos, nietos, con la bendición de ser un medio para respaldar, para apoyar en un momento de necesidad, una palabra de aliento. Del día de ayer pasé un momento bastante especial porque le decía, Señor, me has dado la oportunidad de su momento de bendecir y hacer sonreír a aquel que está pasando necesidad, aunque yo esté a punto de llorar. He llegado al punto y me has permitido exhortar, mira, animar y respaldar, aunque yo me sienta quebrantado por todo lo que está pasando. Pero ¿sabes qué bendición es saber? Sí, y reconocer sobre todo lo que estamos hablando. Que el pecado, para confesarlo, necesitamos estar convencidos de que el pecado es pecado y que no lo queremos en nuestras vidas. Lo decía de esos olores o artefactos que muchas veces no queremos tener dentro de la casa. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Mira lo que nos dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué necesitamos? Confesar los pecados. Porque se siente dolor y una tristeza cuando hemos pecado delante de Dios y hemos ofendido su nombre. Un corazón endurecido no, le da lo mismo. Lo mismo es una cosa que otra. No es importante. Ahora bien, para el verdadero arrepentimiento necesitamos también, lo que decía en su momento, odiar el pecado. Ezequiel 20:43, mira este pasaje. Ahí se recordarán de todos sus caminos y de todos sus hechos con que se contaminaron.
y se aborrecerán a ustedes mismos a causa de sus pecados o de los pecados que cometieron. Mira qué dice el Señor. En su momento Dios nos refleja. Mira el Espíritu Santo, dice la palabra. Y lo sabemos, nos convence de pecado. Podemos actuar de una manera muchas veces desordenada. Pero cuando viene algo que es incorrecto delante de Dios, el Espíritu Santo nos lo hace sentir. ¿Sí? Y nos los hace sentir y nos muestra dónde nos equivocamos, qué hicimos mal. Sobre todo, qué maravilloso es cuando somos confrontados con la palabra del Señor. Con lo que la Biblia dice, no robarás, no tomarás el nombre del Señor en vano, no codiciarás lo ajeno. ¿Sí? Ahora mira qué interesante. Entonces tendremos enfrente ese camino para ver cuando hemos actuado mal. A tal punto debe de ser que aborrezcamos el pecado que ofende el nombre del Señor. Y mira esto. También, después de lo que hablamos del arrepentimiento, de odiar el pecado, la restitución cometida. Mira esto, la restitución de la falta cometida. Restituir, ¿sí? Aquello en su momento, a quienes en su momento hemos lastimado. ¿Sí? Lucas capítulo 19, versículo 8. Mira lo que dice. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Mira lo que dice. Al tener ese encuentro con Jesús, él dice, mira esto, la mitad, yo ayudo, procuro todo el tiempo ser de bendición y ayudar a los que están en necesidad. Y si a alguien le he faltado o defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Mira esto. Qué maravilloso. Ahora bien, hablábamos de la confesión de nuestros pecados, hablamos de odiar el pecado, hablamos de la restitución. Y decimos, estos puntos son una constante actitud de corazón, básica para nuestra verdadera relación con Dios. Todo el tiempo debemos de estar a cuentas con el Señor. Recordemos, bienaventurados, dice la palabra, los de limpio corazón, porque verán a Dios. Y para tener un corazón limpio, verdaderamente necesitamos reconocer cuando fallamos, cuando pecamos, pedir perdón, porque entonces nuestras oraciones son escuchadas. Dios no escucha la oración del pecador. Y no estamos hablando de aquellos pecados tan grandes que se sienten como el hecho de matar, por ejemplo. Mentir, al igual es un pecado. El desviar, el señalar, el acusar. Mira esto. Es un pecado que impide que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Ahora bien, entonces volvemos a recordar, confesar, odiar el pecado y restituir la falta cometida. Si lo ponemos todo el tiempo, si actuamos de esa manera todo el tiempo, entonces nuestra relación con Dios va a fortalecerse y van a ser de mejor manera. Volvemos al punto. Obras muertas. Es todo lo que hacemos que no se basa en Dios, aun cuando se diga que es para Dios. ¿Cuáles son los intereses propiamente? Recordemos que Dios todo lo sabe. Entonces, si hablamos de obras muertas, nuevamente, es todo lo que hacemos que no se basa en Dios. En cualquier, dice, es cualquier cosa hecha en el momento equivocado y por las razones equivocadas. Ahora bien, mira, todo lo que hacíamos antes de recibir a Jesús como Señor y Salvador, antes de ser instruidos por la palabra del Señor y de ser discipulados, ¿cuáles eran realmente nuestras actitudes y nuestras acciones? Porque esas ciertamente eran obras de la carne. Mira esto. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas 5:19. ¿Cuáles de estas, o cuántas de estas, o más de estas practicábamos antes de que recibiéramos a Jesús como Señor y Salvador? Que entendiéramos que todo esto ofende el nombre del Señor y que era incorrecto para nosotros, que estaba produciendo males. Manifiestas son las obras de la carne, o sea, no se pueden ocultar. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Recordemos también como adulterio el poner a cualquier cosa en lugar de Dios. Eso es adulterar la verdad del Señor.
adulterios, fornicaciones, las relaciones antes del matrimonio, inmundicia, lujuria, idolatría, no solamente ídolos e imágenes, sino poner a cualquier cosa o a alguna persona o a alguien en lugar de Dios. Idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Cuántos enemigos tenemos todavía? Enemistades, mira esto, estas son obras de la carne. Mira, la palabra del Señor y el mismo Jesús nos decía, amen a sus enemigos, mira qué maravilloso. Oren por los que los ultrajan y bendigan a los que los maldicen. Esta es una enseñanza maravillosa. Entonces, las obras nuevamente de la carne, enemistades, celos. ¿Por qué ellos sí y a mí no? ¿Por qué ellos sí tienen, yo no tengo? ¿Por qué ellos sí pueden, yo no puedo? Mira esto, pleitos. Mira esto, esos pleitos que a veces salen de la nada, pero no, realmente no salen de la nada, salen del corazón. ¿Sí? Iras, contiendas, divisiones, herejías, el hablar de lo que no sabemos, sobre todo que contradice la palabra del Señor. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas 5:19. Estas entonces son las obras de la carne. Y dice manifiestas son, o sea, no se pueden ocultar. Ahora bien, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Mira lo que nos dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El pecado nos aparta de Dios. ¿Sí? Y mira lo que dice, el que practica el pecado, que peca, ¿de quién es? Es de Dios. Es que Dios sabe, mira esos pretextos y excusas. El pecado es pecado y lo necesitamos fuera de nuestras vidas. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3:8. Ahora esto, mira esto. Hablábamos. Incluye asistencia a la iglesia y actividades religiosas sin reconocer el pecado. Mira esto. Qué tremendo es entrar a la iglesia y salir peor de cuando de lo que se entró. Porque realmente, mira esto, solamente es como parte de un acto religioso, como parte de la rutina, el ir a la iglesia. Pero realmente cuando vamos a la casa de Dios, cuando estamos en la casa de Dios, es la oportunidad para limpiarnos de todo pecado. Cuando el corazón está endurecido, no importa, mira esto. Lo de fuera es de fuera. Y alguien decía, no, momento, Dios en la iglesia, fuera de la iglesia ya es mi vida. Mira, en su momento se piensa de esa manera. Entonces, dice, incluye asistencia a la iglesia y actividades religiosas sin reconocer el pecado ni decidir apartarse. Qué tremendo en su momento el hecho de ver como siervos, ministros de alabanza en su momento, de otros ministerios, han caído en pecado, están en pecado, pero dentro de la iglesia siguen actuando de la misma manera. Afuera pueden mentir, engañar, en pleitos, mira esto, en malas actitudes. Pero dentro están ellos, según ellos, están honrando el nombre del Señor. Dios no puede ver el pecado ni el pecador. Ahora mira esto. Sin reconocer el pecado ni decidir apartarse. Nuestra aceptación de Dios se basa en conocer la obra completa hecha por Jesús y ponerla por obra. Yo puedo decir entonces que he aceptado a Dios como mi Señor, como mi Padre, si realmente estoy actuando, para comenzar, como actuó Jesús, en obediencia, en humildad, siendo de bendición en todo momento, no buscando su bien personal, sino ser de bendición. Porque la palabra dice, si buscamos primeramente el reino de Dios y hacer lo que es correcto, todo lo demás, todo lo que necesitamos nos será añadido, vendrá. Esa es su promesa. Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Si realmente estamos actuando de una manera transparente, sí, sobre todo con Él. Mira esto. Entonces, nuestra aceptación de Dios se basa en conocer la obra completa hecha por Jesús y ponerla por obra. Cuando recibimos esa obra completa y la practicamos, nuestra conciencia es limpiada de obras muertas para que podamos servir al Dios viviente. Mira esto. Cuando decidimos realmente ser cristianos como Cristo, es actuar como a la manera que Él actuó. Entonces, mira, solamente de esta manera nuestra mente es transformada, porque reconocemos lo que es pecado, lo que está mal y lo echamos fuera de nosotros. Y entonces, mira esto. Entonces sí realmente podemos servirle al Dios
a Dios que vive. Mira esto, al Dios viviente. También son consideradas obras muertas todo lo que hagamos sin la dirección y guía de Dios, aun cuando ya nos digamos cristianos. Mira qué expresión. Obras muertas todo lo que hacemos sin la dirección y guía de Dios, aun cuando nos digamos cristianos. Uno de los ejemplos, mira esto. El ejemplo de David, cuando censó al pueblo para confiar en la capacidad del hombre. Mira, él tenía dudas si iban a poder con las batallas que tenía. Entonces, él decidió saber cuántos hombres de guerra había. El Señor le dijo que no lo hiciera, pero era el rey. Impuso su voluntad a la palabra y a la voluntad de Dios, a la orden de Dios. Ahora mira esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. En el versículo 10 en adelante de este segundo libro de Samuel, capítulo 24, mira las consecuencias. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Siempre me pregunto, ¿por qué después de que se ha cometido el pecado, después que vemos la consecuencia, nos arrepentimos? ¿Por qué no darnos cuenta antes? Pedirle la dirección y la ayuda al Espíritu Santo antes de actuar o de hacer cualquier cosa. No esperar a las consecuencias para arrepentirnos. Mira qué tremendo está esto. Versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres por una mala decisión. Qué tremendo en su momento cuando tomamos decisiones que sabemos que son incorrectas delante de Dios. Porque no solamente nos afecta, vamos a pagar las consecuencias, pero los que están a nuestro lado, la familia para comenzar, nuestro hogar, nuestros hijos. ¿Es justo que realmente ellos paguen las consecuencias por nuestras malas decisiones? ¿Cuántas familias en su momento, hijos e hijas, han heredado maldiciones o líneas de iniquidad porque los padres no se arrepintieron y no se arrepienten de actuar como actúan? ¿Sabes qué triste es saber, pensar, pienso a nivel personal, que uno de nuestros hijos o nietos paguen las consecuencias de nuestras acciones? Es terrible esto, pero en su momento el corazón está tan endurecido que no piensa, no se preocupa en eso. Se vive la vida en el yo, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, y en su momento hasta se considera injusto a Dios. Es que Dios no me oye. Realmente estás limpio, tu conciencia está bien, tu corazón está limpio para que Dios escuche tus oraciones, o solamente son parte de una rutina. Mira esto. Otro de los ejemplos de lo que en su momento se hace sin la dirección de Dios, que por supuesto Dios no va a respaldar, pasó con Moisés cuando mató al egipcio. Ahora bien, digna de imitar es la actitud de Jesús, quien hacía solamente lo que el Padre decía. ¿Sabes? Esa debe de ser nuestra actitud todos los días. Esta debe de ser nuestra manera de vivir en el ejemplo, con el ejemplo de Jesús. Mira esto, Juan 5:30. Mira lo que Jesús decía: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mira lo que decía Jesús: yo no hago nada por mí mismo, para mí, sí, sino que todo lo que hago es de acuerdo a la voluntad del Padre que me envió. Y sabes, pasó tantas pruebas y situaciones difíciles. ¿Dónde está ahora? Está sentado a la diestra de Dios, y en su nombre toda rodilla se dobla, y no hay otra manera de llegar a Dios sino a través de Jesús.
Entonces, mira esto. Juan 7:16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo que enseño, lo que modelo, sí, es de aquel que me envió. Mira esto, qué interesante. Ahora bien, nosotros como cristianos y discípulos de Jesús no tenemos excusas para hacer obras muertas, pues Él nos dejó su espíritu para que mora en nosotros. Mira qué maravilloso, no estamos solos. En su momento, mira esto, cuando se escucha esa expresión, es que me siento solo, ¿sabes? Eso no es verdad. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan. Jamás ningún ser humano ha estado solo, ni aun cuando haya salido de este planeta. Porque Dios está en todo lugar. Entonces esa expresión está fuera de sí. Nunca vamos a estar solos. Ahora mira esto. Juan capítulo 16, versículo 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Mira lo que dice Jesús. Ahora bien, mira esto. Antes, pensamiento, antes hacíamos lo que queríamos. Ahora debemos hacer las obras de justicia que Dios ha preparado para que seamos bendecidos y podamos ser de bendición para otros. Puedo decirlo de esa manera, antes hacía lo que quería, por ignorancia, por orgullo, por soberbia, por resentimiento, por amargura. Pero ahora nada de eso me sirve ni lo necesito. Ahora cada día procuro ser guiado por la Biblia, la palabra del Señor y hacer todo lo que Él me manda y envía a hacer. Porque entonces, como consecuencia, soy bendecido, vivo en paz, no tengo nada que esconder. Mira esto, y para eso también necesitamos, mira esto, para dejar las obras muertas y hacer obras de bendición, necesitamos fe en Dios. Y ciertamente la fe en Dios es lo que surge seguido del arrepentimiento de obras muertas. Antes el centro de atención era el mundo, nuestra persona, ahora el centro de atención es Dios. Mira esto, si me arrepiento y confieso mis pecados, Él es fiel y digno para perdonarme. Pero ¿qué debo de hacer? Apartarme y de dejar de hacer todo aquello que ofende el nombre del Señor, que sé y que el Espíritu Santo me convence que está mal. Mira qué maravilloso. Y entonces, mira esto, antes hacía lo que el mundo, la herencia, la cultura y las tradiciones me decía por hacer. Pagué muy caras las consecuencias en su momento. Por su misericordia es que estoy vivo todavía. Ahora bien, quitar del centro de la atención en el mundo, en mi persona, y el centro de la atención es Dios. Entonces, tener fe es confiar en Jehová y en su palabra. Confiar que todo lo que está escrito, dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira esto es maravilloso. Entonces, tener fe también es confiar en Jehová y en su palabra. ¿Cómo desarrollamos esa fe? Para comenzar, ¿cómo desarrollar la fe? Teniendo la actitud mental correcta. La fe se manifiesta por medio de una actitud de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Esta debe de ser nuestra actitud todos los días. Humildad, sumisión y obediencia a la palabra del Señor. Lo que la Biblia dice, eso hago. Número 2, la fe es una realidad. No es la imaginación ni las muchas obras para conseguir un resultado. No es por lo mucho que haga. Sí, porque recordemos, es por gracia, no por obras. Recordemos que Cristo ya pagó el precio para que nosotros recibamos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Lo que debemos de hacer es reconocer cuando nos equivocamos, cuando fallamos. Sí, que llega hasta el punto que nos molesta, no sea tan incómodo. Lo confesamos, pedimos perdón, recibimos el perdón de Dios y estamos de nuevo en el camino del Señor. Y mira esto. Entonces, la fe es una realidad, no es imaginación, ni las muchas obras para conseguir un resultado. Si Dios nos da la fe para pedir, podemos estar seguros que en la mente de Dios la respuesta realmente existe. ¿Qué dice su palabra? Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que toca la puerta se le abre. Esta es una promesa de parte de Dios, siempre y cuando
estemos apartados de hacer todo aquello que es incorrecto delante del Señor. Nos equivocamos, pedimos perdón, nos equivocamos, reconocemos que nos equivocamos, pedimos perdón y seguimos caminando en su voluntad, preparados para las muchas bendiciones. Lo he dicho, este año es bastante crucial. Este año es donde realmente se verá quién le sirve al Señor y quién no le sirve. Quien le sirve, mira, vienen situaciones muy difíciles para el mundo, pero para sus hijos Dios los guarda y los bendice y serán luz y serán un reflejo de la gloria de Dios en este tiempo. Pero aquellos que están a medias, los tibios, los que están jugando todavía, los que no reconocen plenamente las verdades de la palabra del Señor y viven a su manera, van a tener graves consecuencias. ¿Sabe? Recuerdo cuando aún Pablo decía, suéltenselo a Satanás, para que aún así cuando su cuerpo sea destruido, su espíritu se salve. Pero qué terrible es pagar las consecuencias. ¿Sabes? El llamado es ahora. Y mira, lo que necesitamos es, nuevamente, si Dios nos da ese privilegio de pedir, es porque Él tiene la respuesta a todas las necesidades que tengamos. Seguimos, la fe es un don de Dios, es un regalo, una medida que Él nos ha dado por su gracia, no por obras. La misma palabra del Señor dice que nos fue dada una medida de fe y es un regalo. Mira esto. Continuando, a medida que nos acercamos más a Dios, tenemos más fe. Y la oración es un medio maravilloso. ¿Cada cuánto tiempo oramos? ¿O por qué razón oramos solo cuando estamos en problemas o en necesidades? ¿O en todo momento estamos en comunión con Dios para agradecer? Sí, para reconocer su misericordia también cuando pasamos necesidades. Está bien. Es parte de la comunión con el Padre. Pero ciertamente, mira esto. Entonces, la oración es un medio maravilloso. Dice la palabra del Señor, oren sin cesar. No se cansen de orar. Mira qué maravilloso pasar esos tiempos. Nuevamente, no solamente cuando estamos en necesidades. Y sabiendo que la única manera que Dios escucha nuestras oraciones es que nuestro corazón esté a cuentas. No tengamos deudas con nadie. Y que nuestra actitud realmente, porque Él mira nuestro corazón. Mira esto. Seguimos. La fe es la respuesta al oír al Padre. Mira esto. Dios comunica sus pensamientos por medio de su palabra. Dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Siempre tengo la expresión de oír y escuchar. Oigo el viento, el ruido, los truenos, los relámpagos. Escucho las verdades de la palabra del Señor que me edifican y me bendicen. Yo lo digo siempre también. Oye todo aquello que no te edifica y que solamente es ruido. Escucha las verdades de la palabra del Señor y ponlas por obra. Mira esto, la fe es por el oír, no el oír cualquier cosa. Específicamente el oír las verdades de la palabra de Dios escritas en la Biblia. Romanos 10:17. Ahora mira esto. La fe viene por el experimentar a Dios y su fidelidad. Cuanto más fe tenemos, más experimentamos su fidelidad. La fe crece por la experiencia al recordar la fidelidad experimentada. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántas bendiciones hemos recibido de Él? ¿Cómo estamos realmente? Mira qué hermoso es pasar ese momento en que podemos ver todas las maravillas y bendiciones que Dios nos ha dado. Un matrimonio, una esposa, un hogar, hijos e hijas. Qué maravilloso es saber que todo está bajo su voluntad. No hay nada que esconder. El poder ver a las personas a los ojos. Mira esto es maravilloso. Entonces, sí, la fe crece por la experiencia. El recordar cuántos bienes ha hecho el Señor. Mira esto. Pasan los años y Dios sigue revelándome que en todo momento, durante toda mi vida, Él ha estado conmigo. Aun cuando no le conocía, su favor, su misericordia trajo salud, sanidad y prosperidad a mi vida. Me aparté de Él durante 20 años y estuve en el mundo, en los desórdenes, en los vicios, en las maldiciones, pero aún allí Él estuvo guardándome. Esto es maravilloso y es una de las maneras que he experimentado su favor. Lo he compartido en su momento como testimonio. Una de las veces que venía de la capital y salgo a la carretera a esperar un bus urbano
le hago la parada, ¿verdad? Y no paró. Y como no paró, mire, yo andaba entonces en el desorden. Salieron cuantas palabras de mi boca para el chofer de ese urbano que no, perdón, de ese autobús que no paró. A los 5 minutos venía otro y me subo en ese. Al llegar a uno de los lugares, el bus que pasó antes se había volcado. Y me quedé sorprendido. Si yo me hubiese subido a ese bus, sí, estuviera muerto. Es posible. Entonces, mira la experiencia. ¿Cuánto realmente podemos hablar de la experiencia que hemos tenido con Dios ya a mis 58 años? Cada día experimento la misericordia de Dios y me hace recordar que durante toda mi vida ha estado conmigo. Y más aún, desde el momento en que decidí volver a sus caminos, el estar haciendo su voluntad. Es una experiencia maravillosa. Ahora bien, mira, escucha esto. La fe no es una actitud mental ante los problemas. Es la naturaleza de Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo primero, mira esto. Reconocer que le hemos fallado. Mira, aún Pablo lo decía. No es que todo ya lo haya hecho, pero cada día procuro alcanzar mis propósitos y mis metas en Dios. Entonces, lo primero que necesitamos es pedirle perdón por todo aquello que hemos hecho en la carne, con tintes cristianos muchas veces, pero su verdadera intención era satisfacer nuestra carne. Mira esto. Entonces, lo primero, nuevamente, pedirle perdón por todo aquello que hemos hecho, por las obras de la carne o por las obras muertas que hemos hecho. Aún todo aquello con tintes cristianos, pero las verdaderas intenciones era salirnos con la nuestra. Hay que pedirle perdón al Señor o seguimos cargando con el problema. Enseguida, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a procurar cada día a hacer buenas obras, que nos respalde, nos ayude y nos fortalezca para vivir siendo de bendición en todo lugar. Mira esto. Al Espíritu Santo que nos ayude a procurar cada día hacer buenas obras, guiados por Él y por la verdad de la palabra de Dios, la Biblia. Y número 3, agradecerle a Jesús por su sacrificio. Ese sacrificio nos rescató de la maldición de la ley y nuestra vida pasó. Mira esto, y su vida, la vida de Jesús y su paso por esta tierra, nos dio la certeza de cómo actuar para agradar al Padre. Agradecerle a Jesús porque Él es el modelo a seguir. Nuevamente somos llamados cristianos porque somos como Cristo, obrando en obediencia, en humildad, en agradecimiento, orando sin cesar, y todo lo que hacemos lo hacemos como para Dios, guiados por su palabra. Agradecerle porque Él fue el pago por nuestra salvación y nuestra redención y la oportunidad en esta tierra de experimentar la gloria de Dios a plenitud. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra, por la bendición que representa reconocer, Señor, que siempre has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque hoy queremos, Señor, y nos arrepentimos por todas esas obras muertas que hemos hecho. Motivados por malas intenciones, Señor, hoy te pedimos perdón cuando hemos actuado en base a nuestros deseos, nuestros pensamientos, en base a la carne. Señor, nos arrepentimos en el nombre de Jesús y te pedimos que nos perdones y que nos ayudes cada día a ser transformados para cada día, Señor, hacer buenas obras que glorifiquen tu santo nombre y que nos den la oportunidad cada día de saber que no estamos en esta tierra por casualidad, que desde que estuvimos, que nos pusiste en el vientre de nuestra madre, nos conociste, nos santificaste y nos diste a esta tierra con un propósito de ser luz y sal y de ser de bendición. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a que cada día busquemos hacer buenas obras para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Guíanos, exhórtanos, corrígenos, Espíritu Santo. Y sobre todas las cosas, llévanos cada día a escuchar, a guardar y a poner por obra la Biblia, la palabra de Dios, porque sabemos que entonces estaremos actuando de acuerdo a su voluntad. Y nuevamente, Señor, a ti, Jesús, te damos gracias
por ese sacrificio maravilloso, el pago por nuestra redención. Te damos gracias también por el modelo que nos veniste a dar a estar en esta tierra, cuando nos has aconsejado y exhortado a ser mansos y humildes de corazón, a ser de bendición donde quiera que estemos y ser como el buen amigo. Dice que su vida da por los amigos. Y a tus siervos, Señor, los ministros, los pastores, a que aprendamos de ti a ser el buen pastor, ese buen pastor que su vida da por las ovejas. Así que te damos gracias, Señor, por este privilegio de compartir tu palabra, de recibir la dirección y de saber, bendito Dios, que a partir de hoy clamamos por tu misericordia, por tu dirección, para que cada día hagamos buenas obras para glorificar tu santo y bendito nombre. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias nuevamente por recibir esta palabra. Compartámosla, sigamos bendiciendo y hagamos lo que nos corresponde, porque tenemos el respaldo y la guianza del Espíritu Santo y a un Dios todopoderoso que nos ama de tal manera que cada día nos esforzará para que seamos valientes y seamos de bendición donde quiera que estemos. Bendiciones y un fuerte abrazo.